En este video explicaremos la formación del sistema urogenital en el embrión. Estas son en realidad dos sistemas que están relacionados en su origen. El sistema urogenital tiene dos funciones. La primera es la eliminación de los desechos y la segunda es la reproducción. Este está formado por órganos urinarios y genitales. El sistema urogenital procede del mesodermo intermedio. Aquí como lo podemos ver. Primero vamos a empezar con el sistema urinario, el cual comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y este está formado por los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Empezaremos explicando el desarrollo de los riñones y los uréteres. En el ser humano existen tres sistemas renales, los pronéfros, mesonefros y metanefros. En la región cervical encontramos los pronéfros. Los mesonefros se sitúan a nivel torácico y lumbar, los cuales funcionan durante poco tiempo. Y los terceros son los metanefros. Se ubican a nivel pélvico y también son llamados riñones permanentes. Los pronéfros contienen entre 7 a 10 grupos celulares compactos, los cuales forman unidades excretoras llamadas nefrotomas. Al final de la cuarta semana, estos desaparecen. Los mesonefros. Al comenzar la cuarta semana, los primeros túbulos excretores aparecen y se alargan con rapidez. Producen un asa en forma de S y adquieren una red de capilares que desarrollan un glomérulo en su extremo medial. Alrededor del glomérulo, los tubos dan origen a la cápsula de Bowman y juntos constituyen al corpúsculo renal. El metanefro o riñón permanente se desarrolla en la quinta semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Ahora vamos a hablar del sistema colector. Los conductos colectores del riñón se forman de la yema ureteral, la cual es un abultamiento del conducto de Wolff. Después, la yema se dilata y forma la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneales y caudal, los cuales serán los futuros cálices mayores. El brote penetra en los tejidos metanéfricos y se continúan dividiendo hasta formar la pelvis renal, el sistema de cálices y los túbulos conectores. Las células del casquete tisular producen vesículas renales que dan origen a los túbulos en forma de S. Los capilares van creciendo y se forman los glomérulos. Estos túbulos junto con sus glomérulos forman las nefronas o las unidades excretoras. Durante la cuarta a la séptima semana de desarrollo, se desarrolla la vejiga y la uretra. En la cuarta semana se forma una capa de mesodermo llamado tabique urorectal, que se encarga de dividir la cloaca, que es la cavidad común para el intestino posterior y el sistema urinario, y la divide en una región anterior y en una posterior. La anterior viene siendo el seno urogenital y la posterior el conducto anal. El seno urogenital se divide en 3 porciones: la vejiga urinaria, la porción pélvica y el segmento fálico. La vejiga es la porción superior y más grande. Durante las semanas 5 y 6, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria y los orificios de los uréteres se desplazan en dirección cefálica. Esto forma una mucosa no rugosa de la vejiga llamada trígono vesical. El trígono vesical es la región triangular que contiene los orificios de los uréteres y los orificios de la uretra. Al inicio, la vejiga está unida al alantoides. Sin embargo, cuando el lumen de la vejiga desaparece, lo que resta compone el uraco, que es un cordón fibroso grueso. El uraco conecta el ápice de la vejiga con el cordón umbilical. La porción pélvica forma la uretra en mujeres y los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra en varones. Finalmente, el segmento fálico crece hacia el tubérculo genital, el cual forma el clítoris en mujeres y el pene en hombres. La mucosa de la vejiga es de origen mesodérmico. Al pasar el tiempo, el interior de la vejiga queda recubierto por epitelio endodérmico. El epitelio de la uretra se origina del endodermo. Al final del tercer mes,
el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y da origen a varias evaginaciones que penetran en el mesénquima circundante. En el varón, estas llamas constituyen la glándula prostática y en la mujer la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Para poder entender el sistema genital tenemos que saber el proceso que se lleva a cabo, lo cual les explicaré a continuación. La diferenciación sexual es un proceso en el que intervienen muchos genes, entre ellos genes autosómicos. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que rige la forma de los testículos y se llama el gen SRY. Algo muy importante es que las gónadas masculinas o femeninas no adquieren características físicas hasta la 7ª semana del desarrollo. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesenquima subyacente. Aquí forman varios cordones de forma irregular, los cordones sexuales primitivos. En embriones masculinos y femeninos, esos cordones están conectados al epitelio superficial. El desarrollo tanto de los testículos como de los ovarios depende de la introducción de las células germinales primordiales que migran desde el saco vitelino hasta las crestas germinales durante la 4ª y 5ª semana. Todo comienza con las células primordiales germinales que se originan en el epiblasto, que migran y hacia la 3ª semana se alojan entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino. Durante la 4ª semana migran con un movimiento ameboideo a través del mesenterio dorsal, en las cuales llegan a las gónadas primitivas y al comenzar a la 5ª semana invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Si no se llega a lograr este proceso, no se desarrollan las gónadas. Durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesenquima subyacente. Aquí forman varios cordones de forma irregular, conocidos como cordones sexuales primitivos, los cuales están conectados al epitelio superficial. Es imposible diferenciar una gónada masculina de una femenina, por eso se emplea la designación de gónadas indiferenciadas. Bajo la influencia del gen SRY en los cromosomas, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en lo profundo de la médula para construir el testículo en dirección del hilio de la glándula. Una capa densa de tejido conectivo fibroso, la túnica albuigénea, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el 4º mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y sus extremidades se continúan con las de la red testicular. Se componen de células germinales primitivas y las células substenculares o células de Sertoli, que provienen del epitelio superficial de la glándula. Las células intersticiales de Leydig, procedentes del mesenquima original de la cresta gonadal, están situadas entre los cordones testiculares y comienzan su desarrollo poco después de iniciarse la diferenciación de los cordones. Hacia la 8ª semana de gestación, las células de Leydig comienzan a producir testosterona y el testículo influye en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. En los embriones femeninos aparecen con una dotación cromosómica sexual XX y sin cromosoma Y. Los cromosomas sexuales primitivos se disocian en grupos celulares irregulares. Estos grupos, que contienen otros de células germinales primitivas, ocupan la parte medular del ovario. Más tarde desaparecerán y serán reemplazados por un estroma vascular que darán origen a la médula ovárica. El epitelio superficial de la glándula femenina continúa proliferando. En la 7ª semana crea una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que penetran en el mesenquima subyacente. En el 3er mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células, que continuarán proliferando y comenzarán a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Estas, junto con los ovogonios, constituyen un folículo primario. Ahora hablaremos más a detalle sobre los conductos genitales. Sin importar si es portador de genes XX o XY, el embrión desarrolla dos pares de conductos, los conductos de Müller o paramesonéfricos y los conductos de Wolff o mesonéfricos, todos estos originados del mesodermo intermedio.
Los conductos mesonéfricos son los mismos de los que se mencionaron en la segunda etapa transitoria de la formación del riñón. Dependiendo de la presencia o ausencia del cromosoma Y, los conductos genitales darán origen a diferentes estructuras del aparato reproductor masculino y femenino. Esto significa que hasta este punto, el embrión tiene la capacidad de diferenciarse a cualquiera de los dos sistemas reproductores. Si está presente el cromosoma Y en las células del embrión, esto propiciará la diferenciación de las células del conducto mesonéfrico, dando origen al epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal. Además, las células de Sertoli recién diferenciadas producen una sustancia que provoca la degeneración de los conductos paramesonéfricos. En cambio, en ausencia del cromosoma Y, falta testosterona y hormona antimüllerana. Entonces los conductos mesonéfricos son los que comenzarán a degenerarse y los paramesonéfricos darán origen a las trompas de falopio, útero y una porción de la vagina. En un embrión masculino, los conductos paramesonéfricos se degenerarán y en ocasiones pueden dejar un remanente en forma de apéndices testiculares y del epidídimo. Los conductos mesonéfricos comienzan a formar varias estructuras relacionadas a los testículos. Estas estructuras incluyen los conductillos eferentes, que están relacionados directamente a los testículos, epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Adicionalmente, la próstata y las glándulas vulvouretrales no se originan de los conductos mesonéfricos, sino que derivan del endodermo del seno urogenital. Los conductos eyaculadores drenan al utrículo prostático, formando la conexión de todo el sistema reproductor masculino. En un embrión femenino, los conductos mesonéfricos se degeneran, en ocasiones dejando remanentes como el epóforo, paróforo y quiste de Gardner. Los conductos paramesonéfricos continúan su desarrollo. Los 2/3 craneales de estos conductos se convertirán en las trompas de falopio, y las porciones más caudales de los conductos se irán acercando entre sí hasta fusionarse, para formar lo que será el útero, que entra en contacto con el seno urogenital. Una parte del seno urogenital y el conducto uterino se fusionan para formar la placa vaginal, que es una formación sólida sin lumen, precursora de la vagina definitiva. Durante la tercera semana, células mesenquimatosas de la línea primitiva migran hacia la membrana cloacal, donde forman los pliegues cloacales. Estos, en su porción craneal, forman el tubérculo genital, mientras que en su porción caudal anterior forman los pliegues uretrales y en su porción posterior forman los pliegues anales. También surgen otras dos elevaciones, que en el sexo masculino se llamarán protuberancias escrotales y en el sexo femenino serán los labios mayores. El desarrollo de los genitales externos masculinos es dependiente de los andrógenos secretados por los testículos fetales. Este desarrollo se ve caracterizado por el alargamiento del tubo genital, que a partir de ese momento se denomina falo. Este alargamiento jala los pliegues uretrales, formando así las paredes del surco uretral, el cual cuenta con un revestimiento de epitelio originado del endodermo que forma la placa uretral. Al concluir el tercer mes, los dos pliegues se cierran sobre la placa, formando la uretra peniana, pero esta uretra peniana aún no está en su porción más distal en la punta del falo, sino hasta el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas del glande se introduzcan en su interior y formen un cordón epitelial. Este cordón posteriormente obtendrá una luz, formando así el meato uretral externo. Al final del segundo mes, el mesenterio urogenital une al mesonefros y al testículo hacia la pared abdominal posterior. Al degenerarse el mesonefros, sirve de mesenterio para la gónada y este recibe el nombre de ligamento génito-caudal. En el polo caudal del testículo hay una banda mesenquimatosa denominada gubernáculo, que previo al descenso terminará en la región inguinal. En esta región inguinal tienen origen las protuberancias escrotales, que estas al desarrollarse comienzan un descenso caudal para formar cada una la mitad del escroto separado por el tabique escrotal. A medida que el testículo comienza a descender por el anillo inguinal, el gubernáculo crea una porción extraabdominal que crece hacia las protuberancias escrotales, y cuando el testículo cruza el conducto inguinal, esta porción extraabdominal entra en contacto con el suelo del escroto. El descenso de los testículos suele completarse alrededor de las 12 semanas y mientras tanto recibe una irrigación continua por parte de la aorta y de los vasos testiculares. Para el sexo femenino, los estrógenos son los encargados de estimular el desarrollo de los genitales. En este sexo, el tubérculo genital se alarga ligeramente para formar el clítoris, y aquí los pliegues uretrales, en vez de fusionarse, forman los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores, y el surco urogenital se abre y crea el vestíbulo.
El descenso femenino es considerablemente menor al masculino. En este caso, los ovarios se sitúan justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. Aquí, el ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio y el genital caudal forman los ligamentos del ovario y el ligamento redondo.